Invito por favor a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y voy a dar lectura y lo hago en el nombre de nuestro Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque había oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté menos triste. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir las faltas en vuestro servicio por mí. Amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Ya se ha orado por mi vida, y como bien oraba mi hermano Nicolás, la palabra de Dios, mi hermano, es poderosa en sí misma, es perfecta en ella misma, mi hermano, y tiene la autoridad de la inspiración divina. Y es nuestro Dios que nos va a hablar hoy en esta mañana. Quiero partir solamente haciendo una alusión a los sermones que hemos compartido anteriormente. El apóstol Pablo sabe de que una vida de servicio es esencial para la unidad de la iglesia, de que cada uno de los miembros de aquella iglesia, de los filipenses, era necesario de que los hermanos, cada uno estuviese preocupado más de su hermano que por sí mismo, de que hubiera una real necesidad de servicio en ayuda a los hermanos. Él se había enterado de que se habían dado ciertas circunstancias en la iglesia, había una discusión entre dos hermanas, ¿cierto?, entre Bodia y Síntique, y para él, el apóstol Pablo, esto le entristecía grandemente. Quizás aquí automáticamente el apóstol Pablo, mi hermano, mire, estudiando este libro siempre me ha pasado lo mismo con el apóstol Pablo, siempre me humilla. Siempre, constantemente, la forma de pensar del apóstol Pablo me humilla. ¿Por qué él se entristece? Su corazón se entristece al saber que dos hermanas habían tenido una contienda. Y yo muchas veces he sabido de que un par de hermanos han tenido alguna discusión y la verdad es que no me ha dado ni frío ni calor. Como lo decimos acá en buen chileno, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo se entristece al saber de que habían contiendas entre dos hermanas. De él no tenía algo así como opcional en no preocuparse de la vida de sus hermanos. Y el apóstol Pablo aquí de inmediato nos empieza a nosotros a mostrar cómo es la forma en la que una vida de un creyente, de un hijo de Dios, debe servir no solo obviamente a Dios, pero también a su hermano. Si nosotros volvemos un poquito más atrás, en los versículos del capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Este era el sentir que había en Pablo. Pablo había sido escogido apóstol por la misericordia y gracia de Dios. Era un hombre que tenía la autoridad y contaba con las capacidades para enseñar. Pero aún así él estimaba como superiores a sus hermanos. Por ende, en él estaba la necesidad y la preocupación por sus hermanos. Y por eso él se da el tiempo, mi hermano, y les va a ir relatando cuál es el sentir que debe haber en cada uno de los hermanos. Si nosotros continuamos, ¿cierto? Y él les pone un ejemplo glorioso, un ejemplo de servicio que es por excelencia,
que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él en el versículo 5 le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí nos deja, ¿cierto?, el ejemplo de servicio supremo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, siendo Él el que tiene el control completo de todo lo que nuestros ojos pueden ver, de toda la naturaleza, de todo lo más poderoso que nosotros pudiésemos imaginar. Él, teniendo todo eso en su mano, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que el amor hacia sus hijos fue mayor, mi hermano. Y se humilló a lo sumo, ¿cierto? Tomando una condición de hombre y en esa condición de hombre pagar por nuestros pecados. El apóstol Pablo nos muestra y nos moldea que una vida de servicio debe tener este mismo sentir en nosotros. Mi hermano es más importante que yo mismo. Es más importante que yo mismo. Y el apóstol Pablo les insta a los filipenses de que haya en ellos este sentir. Esto es lo que debe haber. Por lo tanto, usted se va a entristecer cuando mi hermano tenga un problema, ¿cierto? Cuando tenga una dificultad. Ya no vamos a ser negligentes. El apóstol Pablo sabe, mi hermano, que esta vida de servicio no es solamente venir al templo, por ejemplo, o cumplir con los ritualismos que a veces cumplimos como mecánicamente. Venir al templo, estar 2 horas, yo canto cuando dicen que canten, yo oro cuando oro, o escucho la palabra cuando hay que escucharla. No, mi hermano, aquí el apóstol Pablo está llamando a que haya un sentir, algo que nazca del corazón, que sea aún mayor, mi hermano. Así como Cristo no escatimó el ser igual a Dios, yo con ese mismo sentir debo procurar el bienestar de mi hermano. Y de hecho el mismo apóstol Pablo es un ejemplo de la vida de servicio. Tenemos al ejemplo supremo, Cristo, ¿cierto?, que se entrega por nuestras vidas. Y tenemos al apóstol Pablo que aún estando encarcelado, en vez de quejarse o de sufrir por su condición, él se encuentra encarcelado escribiendo esta carta. No debemos perder de vista esto. Él podía haber tenido toda la libertad de haber dicho, por favor apiádense de mí o preocúpense ustedes de mí. No, él está preocupado por los filipenses. Es él quien demuestra su preocupación. Es él quien está enviando esta carta. Es él, mi hermano, quien demuestra una preocupación genuina. Un servicio no tanto por su propia vida, sino con mayor deseo de servir a su hermano. Por eso él está preocupado y insta a los filipenses. Él mismo es un ejemplo vivo de servicio o de la imagen de Cristo en él. De hecho, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mire lo que el apóstol Pablo dice. ¿Con qué peso lo debe haber dicho, cierto? Esto no lo hace por vanagloria, sino él entiende de que una vida en servicio a Cristo debe reflejar a Cristo. No se debe ver el apóstol Pablo, no me debo ver yo, sino se debe ver Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo espera de los filipenses y es eso lo que a él le preocupa. Él está muy preocupado de que estos hermanos estén sirviendo con este deseo. Y es tanta su preocupación de que él decide enviar a 2 personas que eran sus colaboradores más cercanos en este momento, uno más que el otro, pero sin duda eran personas que a él eran de mucha ayuda, de mucha edificación, de sustento para sus necesidades. Recordemos que el apóstol Pablo estaba limitado dentro de esa cárcel, tenía limitaciones físicas y también limitaciones obvias que eran como, por ejemplo, suplir ciertas necesidades básicas que él tenía. Y estos 2 hombres que estaban ahí eran sus colaboradores. Y el apóstol Pablo nos va a venir a enseñar de que lejos de preocuparse de sus propias necesidades, él está más preocupado de los filipenses, de esta iglesia. Él tiene una preocupación mayor. Él pasa a último plano sus necesidades por ver de que la iglesia mantenga una unidad. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Y parte este texto, mi hermano, luego de tener esta idea, vamos a entrar al texto que leíamos hoy. Él parte este texto diciendo, espero en el Señor Jesús. Y parte de inmediato aquí, mi hermano, haciéndonos a pensar a nosotros, dice, espero en el Señor Jesús.
¿Cómo somos nosotros para esperar en el Señor? Y nos partimos de inmediato haciendo una pregunta. ¿Esperamos en el Señor o nos desesperamos? Cada uno de nosotros somos conscientes de nuestra condición. Y hay dos formas en las que nosotros podemos esperar. Primero es como la que el apóstol Pablo nos está exponiendo acá. Él espera en el Señor, él está seguro en las promesas del Señor de que esto se va a llevar a cabo. Él descansa en Jesús. Y la otra también en la espera del Señor es esperar el tiempo del Señor. Primero, ¿cierto? Yo espero en el Señor, tengo confianza en lo que Dios va a hacer, mi vida descansa en las promesas del Señor, como por ejemplo ayer se nos hablaba en la palabra del Señor allá en Monte Oreb, de las promesas y las bienaventuranzas que nuestro Señor nos ha entregado, ¿cierto? Que por ejemplo este pobre en espíritu un día podrá disfrutar de la gloria de estar en la presencia del Señor. En eso yo espero y en mi descanso. Yo espero en Dios. No espero en mis fuerzas, no espero en mis capacidades. El apóstol Pablo está enseñándonos esto. Él espera en Dios. Él espera. Mi hermano, no debemos desesperarnos, debemos aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios, esperar el tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, cuando Él inició su ministerio habían pasado 30 años, pero Él desde el inicio, mi hermano, desde que tuvo plena conciencia, desde ser un pequeño, Él tenía conciencia su rol de redentor o de salvador de la humanidad. Pero Él esperó hasta que la fecha y el tiempo de Dios se cumpliera para hablar y exponer quién era. Por lo tanto, nosotros debemos esperar en Dios, mi hermano. Aprender a esperar en Dios. Dios, mi hermano, no es como nosotros. No es como el hermano Claudio que le va a decir, hermano, yo mañana voy a estar en su casa, y el hermano Claudio lo más seguro es que algo va a pasar y no va a estar. Si Dios dijo que va a estar conmigo, Él va a estar, porque Él es Dios, mi hermano. Si en algo en que yo puedo esperar es en Dios. Yo le puedo fallar. Mi hermano me puede fallar, pero Cristo no. Dios siempre va a estar conmigo. Y si Él dice, mi hermano, que Él ha dado todo por mí, Él ha hecho esta salvación posible por mí, y la obra que Él empezó la va a terminar, yo espero en Dios, mi hermano. Yo descanso en Él, en su promesa. Debemos aprender a esperar en Dios. Y el apóstol Pablo, mi hermano, acá encarcelado, él dice que espera en Dios, mi hermano. Nos muestra la necesidad de primero depositar nuestra confianza plena en Dios y también entender que los tiempos míos no son los de Dios, mi hermano. Dios permite que ciertas circunstancias vengan a nuestra vida, tristezas, dificultades en el trabajo, en nuestra familia, enfermedades, mi hermano. Pero Dios, mi hermano, nunca nos deja solos. Él está ahí, obrando con nosotros. Ese tiempo de espera, mi hermano, es como esa maquinita trabajando en nosotros. No debemos perder de vista que aunque quizás nos sintamos solos, Dios no nos ha dejado solos, mi hermano. Si yo estoy pasando esa enfermedad, no la estoy pasando solo. Cristo está conmigo. Nosotros como iglesia hemos pasado momentos muy difíciles, mi hermano. Tristes en sí mismos, muchas cosas, mi hermano. Pero Dios nunca nos ha desamparado. Qué diferente seríamos, mi hermano, si Cristo nos dejara ser solos, mi hermano. No estaríamos acá. Pero Cristo nos enseña, mi hermano, a que debemos esperar en Él. Y continúa el apóstol Pablo acá, dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol Pablo, mi hermano, podía haber ido al terminal de caballos o de burritos que había, no sé, de haber tomado la carta y haberla enviado a los filipenses. Pero él tiene una premura, un deseo mayor. Él podía haber ido a correos de Filipos, no sé, y he puesto la carta ahí nada más y que la recibieran los hermanos allá y esperar que esta carta se llevara a cabo y los hermanos la leyeran y fueran edificados. Pero él está preocupado de los filipenses. Él está dispuesto a quedarse sin su mano derecha, por ejemplo acá Timoteo, por velar por los hermanos de Filipos. Y él, mi hermano, está tomando esta su preocupación y dice que él desea enviar pronto a Timoteo para que él también esté de buen ánimo. ¿Por qué él dice que va a estar de buen ánimo al saber que va a poder enviar a Timoteo? Él quiere, mi hermano, saber y enterarse cómo fue la recepción de esta carta que él le está preparando a los filipenses. Él no quiere que esta carta solamente, mi hermano, sea leída y que no haya causado algún efecto en los hermanos. Él está preocupado. Él le entristece la condición de los filipenses, aunque era una iglesia correcta, fiel, firme en muchas áreas, pero habían cositas, mi hermano, que había que corregir. Entre ellas, ciertas divisiones entre algunas hermanas. Y el apóstol Pablo está preocupado de esto
Y él quiere estar de buen ánimo al saber de que ellos ya no están viviendo de esta misma manera como él había sido informado. El saber de que ellos están viviendo con el mismo sentir de Cristo, de que en ellos está el deseo del bienestar de mi hermano por sobre el mío, eso lo haría sentir de buen ánimo, sentir menos tristeza de estar encarcelado. Usted dice, pero ¿cómo si nos dijeron que el apóstol Pablo sentía gozo? Mi hermano, el gozo del apóstol Pablo no dependía de las circunstancias, sino dependía de la obra que Cristo había hecho en él y que Dios había permitido de que él estuviera en la cárcel. Ese gozo era imposible que el apóstol Pablo lo perdiera, pero eso no quita de que él no se entristeciera por la necesidad de su hermano. Mi hermano, yo me siento pleno en lo que Cristo ha hecho por mí, pero eso no impide de que yo en mi corazón se apriete al ver la necesidad de mi hermano. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si hay algo que a mí me va a hacer sentir bien es saber de que ustedes se han acercado más a Dios, que ustedes se han acercado más a Cristo y que su deseo ya no está en lo suyo propio. Y continúa y hace un halago acerca de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo, mi hermano, se encuentra solito ahí. Dice, ninguno más tengo que tenga el mismo ánimo o el mismo deseo o de cuidado por vosotros, parafraseando un poquito. Ninguno más tenía del mismo sentir ahí. Había muchos que habían estado predicando, ya sea por contienda o por llevar el evangelio, ¿cierto? Había muchas personas predicando, pero ninguno más había del mismo sentir de Timoteo, que compartía el mismo corazón que el apóstol Pablo. El mismo sentir, el mismo deseo y la misma preocupación del apóstol Pablo por los filipenses lo tenía Timoteo. Mi hermano, y esto demuestra, ¿cierto?, de que una buena instrucción, sin duda, va a provocar un hijo que sigue los pasos de una forma correcta de su padre. Pablo aprende de nuestro Señor Jesucristo y es un espejo del mismo sentir de Cristo, mi hermano. Timoteo aprende de Pablo y es un espejo de Cristo porque aprendió de Pablo y Pablo reflejaba a Cristo. Y aquí vemos que Timoteo tiene el mismo sentir, es el mismo deseo que hay en su corazón, tiene el mismo sentir. Ninguno hay otro conmigo, ¿cierto?, de que tenga tan sinceramente ese interés por ustedes. Y ahí vemos a Timoteo, ¿cierto? Vemos el corazón de Timoteo. Hace unos días íbamos en el auto con mi familia y no me acuerdo por qué fue, pero tuvimos una conversación de que cuánto nos parecíamos a nuestros padres. Y no sé si a usted le ha pasado, mi hermano, ahora que ya han ido pasando un poquito más los años, ya estoy pronto a pisar los 30, no, mi hermano, los 40. No sé si le ha pasado de que quizás su cuerpo ha ido tomando ciertas facciones y se parece un poquito usted a su papá. Yo, por ejemplo, me pasa que pongo las manos en el manubrio y veo las manos de mi papá. Me ha pasado y de hecho me da un poco de pena, me acuerdo de mi viejo y me acuerdo de sus manos todas maltratadas porque él siempre trabajó en el campo y miro mis manos y son idénticas las de mi papá. Mi hermano, y aquí quiero ilustrar de que si nosotros decimos ser hijos de Dios, mi hermano, debemos reflejar en nosotros a Cristo, en nuestra vida. Así como nos parecemos de una forma especial a nuestros padres, de una forma física, mi hermano, nosotros debemos vivir de esta misma manera reflejando a Cristo. Que no sea solamente, mi hermano, un espejo, sino debemos reflejar a Cristo. Que no nos vean a nosotros, sino a Cristo en mí. Eso es, mi hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de Timoteo. Lo mismo que hay en mi corazón está en el corazón de Timoteo. Él sinceramente tiene interés por vosotros. Así como yo lo estoy haciendo encarcelado acá, Timoteo tiene este mismo interés por vosotros. Dice, ¿y por qué nos va a decir esto? ¿Por qué nos dice que hay este mismo interés? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí, mi hermano, me quiero detener. Porque aquí está diciendo cuál es el corazón de Timoteo, que es un corazón diferente, que tiene el mismo sentir que tiene el del apóstol Pablo, que sería el mismo corazón de Cristo también. Pero hay una diferencia. Dice, porque todos los demás mi hermano, buscan por lo suyo propio y no por lo de Cristo. Y aquí, mi hermano,
entra ese yo que tenemos cada uno de nosotros. Y yo quiero que seamos sinceros y nos analicemos. ¿Por qué estoy velando actualmente? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi anhelo? ¿Velo porque no me falte nada en mi casa? ¿Velo por mi salud? ¿Velo por el cuidado a lo más de mi familia? Esa es mi preocupación. Dice aquí, cada uno vela por lo suyo propio. Pero Timoteo no. Timoteo estaba preocupado sinceramente por los filipenses. Y aquí, mi hermano, viene a nosotros de inmediatamente, ¿cierto?, la aplicación a nuestra vida. ¿Estamos velando por lo mío? ¿Por el yo? ¿Es mi tiempo? ¿Son mis cosas? ¿Es mi sueldo? ¿Son mis bienes? ¿Son mis cosas? ¿Eso es lo que yo estoy preocupado o estoy preocupado por la necesidad de mi hermano? Eso debe ser mi preocupación sincera, mi hermano. Aquí lo que nos invita a ser genuinos. Porque es sencillo decir mi hermano, ¿cierto? Hemos nacido por el mismo espíritu, por eso nos decimos hermanos, pero somos hermanos de ahí para acá. No en medio de la aflicción, no en medio de la necesidad, no cuando usted tenga una necesidad, ahí se me olvidó que era mi hermano. No, debe ser sincero, mi hermano. Sinceramente se preocupaba por los filipenses. Sinceramente yo debo preocuparme por mi hermano. No ser un hipócrita, mi hermano, sino aquí habla de una sinceridad, de un amor mayor, de un amor pleno como el de Cristo. Cristo no escatimó el ser igual a Dios para salvarlo, mi hermano. Y salvó a su hermano, a quien puso a su lado. Por lo tanto, yo debo procurar, mi hermano, el bienestar de mi hermano por sobre mis necesidades. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo y hace un halago de Timoteo. Pero también muestra, ¿cierto?, la diferencia entre otros. Otros solo se preocupaban por el bienestar suyo propio. Dios nos ayude, mi hermano, a que esto no esté en nosotros, sino que el sentir que hubo en Cristo, que hubo en Pablo, que hubo en Timoteo y que está instando a los filipenses también se nos inte a nosotros, mi hermano. Procurar velar por la necesidad de mi hermano. Porque si seamos sinceros, ¿cuánto tiempo malgastamos diciendo, bueno, este es mi tiempo, esto es lo que yo me merezco? Pero mi hermano está pasando una necesidad tan sencilla, mi hermano, como por ejemplo ir a orar con él. Y yo me quedo en la casa viendo tele. No sé de qué preocupación estoy hablando si estoy haciendo eso, mi hermano. Dios nos ayude a que con sinceridad valoremos a nuestro hermano. Tal cual lo hace acá Timoteo. Por eso este sermón se llama, ¿cierto?, colaboradores ejemplares, porque ellos nos dejan un ejemplo de colaboración. Primero servían al apóstol Pablo, pero también ellos están dispuestos y tienen en ellos el mismo sentir que había en Pablo. Nos deja esta responsabilidad. Y el verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y vemos los méritos de Timoteo. Pablo hace alusión de él. Recordemos que Timoteo está aquí escribiendo, está junto a Pablo escribiendo la carta a los filipenses. Timoteo estuvo junto escribiendo la primera y la segunda carta a los corintios, a los tesalonicenses. ¿Quién estaba con el apóstol Pablo? Timoteo. A Filemón, ¿quién estaba con el apóstol Pablo? Timoteo. Ha servido como un hijo a un padre. Timoteo había sido fiel en su servicio al Evangelio, no al apóstol Pablo, sino en procurar de que el Evangelio fuera predicado. Él siempre estuvo ahí, mi hermano. Nos demanda una vida de servicio. Ustedes ya conocen los méritos. De hecho, Timoteo estuvo en la fundación de la iglesia de Filipo. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice, ustedes ya conocen sus méritos. No es gloria para Timoteo, sino para que ellos sean conscientes de una vida de servicio por el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que ha servido como un padre a un hijo. ¿Cómo sirve un padre a un hijo? Con gratitud, ¿cierto? De partida. Con gratitud, humildad a su padre. Yo me acuerdo, mi hermano, de que a mí nunca me gustó el campo. El campo es muy lindo, muy lindo para vivir, para tener su casita, para ir a veranear. Excelente, pero es muy diferente cuando a usted le toca trabajar para que las semillas crezcan. Mi papá sembraba arroz y me acuerdo de muchas veces haberle ayudado a ir a arar. Y con lágrimas terminaba el día, mi hermano. Con lágrimas porque los caballos
Era horrible, mi hermano, era horrible tratar de dominar esos animales y mantenerlos dentro de los, no sé si ha visto, el arroz se siembra dentro de pretiles, ¿cierto?, unos cuadros, y había que arar dentro de eso. Yo rompía todo y después de romperlo, mi papá con mucho amor me mandaba con pala a arreglarlos. Entonces, en vez de avanzar el trabajo, lo empeoraba. Nunca fui bueno para eso, no así, mi hermano, pero nunca fui bueno para eso, mi hermano. Pero aún así, con humildad lo hacía, por respeto a mi papá. Por respeto a Él. Así se sirve a Dios, mi hermano, con humildad y amor. Eso es lo que Timoteo nos está mostrando aquí, nos muestra. Ustedes fueron testigos de este servicio de Timoteo y nos muestra a nosotros. Así debemos servir a nuestro Dios, con humildad y amor, mi hermano, con mansedumbre, por el Evangelio. Que no sea un peso para nosotros, sino servir a Dios como sirve un hijo a un padre. En el Evangelio. Si se fija, mi hermano, aquí nos viene y nos muestra de inmediato quién era Timoteo y cómo servía a él. Cuál era su deseo de servir al Señor. Y dice, y confío en el Señor, así también espero que enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Él esperaba poder enviar luego a Timoteo. Él estaba esperando cómo iban sus asuntos. Él estaba encarcelado. Quizás estaba esperando algún trámite. Las cárceles de Roma no eran unas cárceles tan desordenadas, por lo tanto todo iba de acuerdo a las ordenanzas, de acuerdo al juicio que se llevaba a cabo. Él estaba esperando quizás ver cómo iban sus asuntos, si quizás no lo explica el texto, o quizás iba a mantenerse en ese lugar, o quizás iba a estar en un régimen semicerrado, no sabemos, mi hermano, pero él estaba esperando ver cómo iban sus asuntos y teniendo sus asuntos solucionados, él iba a enviar a Timoteo. Entonces, y él estaba esperando en Dios de que esto se llevara a cabo. Y también vemos el corazón, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Vemos aquí el corazón del apóstol Pablo abierto, ¿cierto?, en amor. Él está muy preocupado de ellos y espera en el Señor que en el tiempo del Señor y para la gloria del Señor, Él podrá pronto estar con ellos. Hacía 10 años y fracción que el apóstol Pablo no veía a los filipenses. Esta carta era su medio de comunicación con ellos, pero él esperaba pronto poder verlos a ellos. Y vamos a ver a otro colaborador. Vemos aquí a uno muy cercano. Vemos a Timoteo, ¿cierto? Lo pudimos ver, vimos su corazón, vimos cómo él actúa, cómo sirve y los elogios que hace el apóstol Pablo y que nos demuestran y nos dejan a nosotros marcado el camino cómo nosotros debemos servir. ¿Qué es lo que Dios espera para la unidad de la iglesia? Usted debe preocuparse de su hermano, nosotros debemos preocuparnos de nuestros hermanos. Y vamos a ver qué nos enseña también acerca de otro varón. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y vemos aquí que él también va a enviar a Epafrodito. Y uno le podría preguntar, pero Pablo, ¿y ahora con quién te vas a quedar? Pablo, tienes limitantes físicas. Pablo, tienes necesidades básicas que tienes que cubrir. Los textos no especifican bien, ¿cierto? Pero dicen que posiblemente el apóstol Pablo tenía limitantes de visión y quizás al quedarse solo iba a ser muy difícil seguir llevando a cabo todo esto. Pero vea el corazón del apóstol Pablo. A él le preocupa tanto los filipenses que está dispuesto a quedarse completamente solo para que los hermanos sean suplidos de sus necesidades. Y vemos acá a Epafrodito, que no recomiendo este nombre de partida para sus pequeñitos, ¿cierto? No, hermana Scarlett, no, por favor. Vemos aquí a Epafrodito, a este varón que era un filipense, y los filipenses apenas se enteran de que el apóstol Pablo se encuentra en necesidad, ellos se preocupan de la necesidad del apóstol Pablo y envían a Epafrodito con una ofrenda para suplir las necesidades del apóstol Pablo y para que estuviera ahí y le sirviese. Esa era la labor de Epafrodito y él fue enviado por los filipenses a suplir al hermano. Los filipenses no podían estar todos físicamente ayudando, pero sí en ellos estaba la preocupación por el apóstol Pablo y es tanta la preocupación que envían a Epafrodito como su emisario y aquel que completara, como vamos a ver al final,
el servicio hacia el apóstol Pablo de parte de la iglesia. Y mire cómo lo presenta el apóstol Pablo. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Si se fija, dice mi hermano, lo que muestra, ¿cierto?, una intimidad con Epafrodito, de que no era una persona común y corriente, sino dice mi hermano, habla de una comunión, ¿cierto?, de una conexión especial con él. Dice mi hermano y colaborador, y compañero de milicia. No era solamente una persona que enviaron a entregar esa ofrenda, sino que Pablo lo sentía como su hermano, que le colaboraba en el servicio, y un compañero de milicia. Dice, pero ¿qué milicia si está encarcelado? ¿De qué guerra me está hablando, mi hermano? El Evangelio es una batalla constante en un mundo entenebrecido. La guerra antes de los romanos era una guerra bastante desordenada. Antes de los ejércitos romanos, cada ejército enviaba a sus soldados y que cada uno peleara como ellos quisieran. Tú anda por ahí, tú anda por allá, y generalmente eso generaba mucho desorden. Luego, los ejércitos romanos fueron entrenados y preparados de tal forma de que ellos peleaban uno al lado del otro, y sus escudos encajaban de tal forma de que se convertían en una muralla avasalladora contra el enemigo. Los otros ejércitos no estaban preparados para eso, y por lo tanto fueron victoriosos muy grandemente los romanos. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo de que es necesaria la unidad en el servicio por el Evangelio. Su compañero de milicia, solo, mi hermano, sí podemos evangelizar, pero créame que vamos a ser mucho más efectivos si lo hacemos todos juntos, hombro a hombro, nuestros escudos juntos, mi hermano. Compañero de milicia, eso está diciendo que era Epafrodito, su compañero de milicia, mi hermano, colaborador, mi hermano, y ministrador de mis necesidades, ¿cierto? Él estaba ahí para procurar de que las necesidades del apóstol Pablo, ya sean físicas, ¿cierto?, por ejemplo, alimentos, fueran suplidas. Era el ministrador, ¿cierto?, de las necesidades. La iglesia de Filipo había enviado todo lo necesario para que el apóstol Pablo fuera suplido de todas ellas. Y vemos ahí a Epafrodito. Porque él tenía, Epafrodito, ¿cierto?, él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Epafrodito tenía un deseo grande de ver a los hermanos de Filipenses. No sabemos, aquí no nos especifica el texto cuánto tiempo llevaba ahí ayudando al apóstol Pablo, pero él decía que él tenía la necesidad y tenía gran deseo de verlos a todos, y se angustió gravemente al saber de que los filipenses habían enterado de que él se había enfermado. Imagínense, mi hermano, en vez de sentirse alegre porque los hermanos sabían y estaban orando por él, él se preocupa de ellos. Dice, ellos saben de que yo estoy enfermo, quizás estos hermanos, y él se apesadumbró gravemente al saber de que sus hermanos estaban preocupados por él. Vemos acá, mi hermano, también el corazón de Epafrodito, ¿cierto? Mis hermanos están preocupados por mí, pero yo estoy también preocupado por ellos, de que ellos estén orando por mí. Ellos supieron de que yo estaba enfermo y me tiene muy preocupado esto. Y dice, pues en verdad, ¿cierto?, estuvo enfermo, dice el apóstol Pablo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito estaba apesadumbrado, ¿cierto?, porque los hermanos estaban preocupados por él. Y en verdad, dice el apóstol Pablo, sí se enfermó al punto de casi morir, pero Dios tuvo misericordia de él y le guardó, mi hermano. Y no solamente tuvo misericordia de él, dice el apóstol Pablo, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque el apóstol Pablo estaba triste por los filipenses, por lo que estaba pasando. Imagínense, Epafrodito se muere. Hubiese sido otra tristeza más para el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, y también Dios tuvo misericordia de mí, se preocupó de mi corazón, de que no fuera entristecido doblemente. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mi hermano, ve cómo el apóstol Pablo nos muestra su corazón, mi hermano. Nos muestra y nos deja otra vez, me humilla realmente en la forma que él tiene de pensar, mi hermano, el apóstol Pablo.
que Dios, mi hermano, lo había guardado. Dios procura, mi hermano, de que nuestras tristezas no sean tan terribles, mi hermano, para que nosotros no las podamos soportar. Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida, pero es porque Dios, mi hermano, quiere que nosotros entendamos de que somos dependientes de Él. Y aquí el apóstol Pablo, sin duda, él cuidó a Epafrodito, pero no dice aquí de que él lo sanó, sino que Dios tuvo misericordia. Y toda la gloria es para Dios por la mejoría de Epafrodito. Y es Él quien vela porque el apóstol Pablo no sea entristecido sobremanera. Y Dios, mi hermano, es quien vela que en nosotros no haya mayor carga que la que nosotros podamos llevar. Es Él, mi hermano, quien procura nuestro bienestar. Que estas tristezas, mi hermano, que nosotros tenemos en nuestro corazón sean llevaderas. Así que envío con mayor, así que dice el verso 28, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté menos triste. Si se fija, aquí el apóstol Pablo les está enviando a Timoteo y a Epafrodito y les dice que el propósito de enviarlos a los dos es para que los filipenses, ellos estén gozosos y él esté menos triste. Él va a estar menos triste al saber de que sus hermanos están siendo edificados. El propósito del apóstol Pablo es de que Timoteo y Epafrodito y los filipenses tengan una unidad. De que tengan unidad. Y que el evangelio, mi hermano, sea predicado de una forma correcta. Y él automáticamente, al saber de que hay una unidad dentro de la iglesia, él va a estar menos triste. Esa tristeza, mi hermano, en el ministerio de Pablo, nos muestra, mi hermano, nos deja una vara muy alta. Dios, por su misericordia, nos ha puesto en el liderazgo a algunos hermanos acá, mi hermano. Dios nos ayude a que este sentir, esta tristeza, esta desesperación por sus hermanos también esté en nosotros, mi hermano. Y no solo en el liderazgo de la iglesia, sino en usted. En usted también, mi hermano. Porque si nosotros entendemos de que mi hermano necesita de mi oración, de mi compañía, de mi sustento, de mi ayuda, mi hermano, créame que va a ser muy diferente la iglesia, sería muy diferente. Sería muy diferente, mi hermano, estar donde está la necesidad. Y el apóstol Pablo dice, y mi tristeza sería menos. Qué alegría, mi hermano, sería para el apóstol Pablo al saber de que los hermanos ya no hay esas rencillas entre ellos, de que están sirviendo a Dios y a su hermano como algo de estima, algo mayor, mi hermano. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Epafrodito había servido al apóstol Pablo fielmente, se enfermó en aquel lugar, pero aún así fue su hermano, su compañero de milicia, su colaborador. Aún así sirvió al apóstol Pablo, aún así. Y dice acá que lo reciban con sumo gozo, con todo gozo y tenerle en estima. Mi hermano, y también nos muestra, ¿cierto? Deben recibirlo con gozo, con alegría, deben recibir a su hermano quien estuvo al servicio y deben tenerle en estima. Al hermano que sirve, mi hermano, se le debe tener en estima. A quienes nos enseñan, se le debe tener en estima. Estos días, mi hermano, le quiero solamente no quiero que diga, oye, el hermano, para que digan pobrecito, no, mi hermano. Quiero hacer un reconocimiento especial. Estos días fueron unos días difíciles porque tenía que preparar, mi hermano, la introducción al catecismo de Heidelberg y tenía que predicar hoy. Y, mi hermano, con los tiempos a uno se le hace difícil, entre trabajo y tantas cosas, se hace difícil. Y yo me preguntaba, bueno, y nuestro pastor, ¿cuánto tiempo lo hizo solo, mi hermano? Constantemente él predicaba todos los domingos, enseñaba la escuela dominical. ¿Y cómo lo hacía? Procuraba la enseñanza. ¿Se acuerda cuando habían estudios bíblicos? ¿Cuánto trabajo hay detrás, mi hermano? ¿Cuánto esfuerzo hay detrás? Y a veces no lo reconocemos. Debemos tener en estima. Así el apóstol Pablo le está diciendo a Epafrodito, ténganle en estima por su servicio. A todos los que son como él, estímenlo por sobre todo. Y esto es lo que nos muestra a nosotros. Debemos ser agradecidos con quienes nos enseñan, con quienes se preocupan por nosotros, por quienes nos visitan, por mi hermano que está orando. Debemos tenerlo en estima. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses. Ténganlo en estima. Todos los que se esfuerzan. Y el trabajo de Epafrodito, mi hermano, no fue un trabajo sencillo. Veamos el último texto. Dice,
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir las faltas en vuestro servicio por mí. Epafrodito no sirvió así el tiempo que le sobraba. Él no escatimó ni su propia vida para estar al servicio y del Evangelio, ¿cierto? Y en socorro ahí del apóstol Pablo. Por lo tanto, no fue algo así nada más el tiempo que le sobraba, sino que puso hasta su propia vida por el Evangelio, para que el Evangelio de Cristo avanzara, mi hermano. Por lo tanto, es obvio que es digno de estima este hombre y todos los que son de su mismo sentir. Dios nos ayude, mi hermano, a estimar a nuestros hermanos que Dios ha puesto enfrente, a los diáconos de la iglesia, a los jefes de grupo, a cada hermano que se preocupa por mí, mi hermano. Debemos tenerlo en estima. Y si se fija, el apóstol Pablo termina diciendo, para suplir todo lo que hacía falta de vuestro servicio en mí. Epafrodito actuó como emisario de los filipenses, en representación de los filipenses. Los filipenses no podían estar ahí con el apóstol Pablo supliendo sus necesidades físicas, pero enviaron a Epafrodito. Y él completó el servicio de aquella iglesia para el apóstol Pablo. Dice, para completar aquel servicio que a ustedes le había faltado en mí, Epafrodito lo llevó a cabo. Y nos muestra, mi hermano, cómo Dios espera de su iglesia de que se encuentre unida. Y aquí vemos a la iglesia de Filipenses mostrando un amor grande por el apóstol Pablo. 10 años sin verle. A veces alguien se va de aquí, mi hermano, y 10 años ya se nos olvidó. Se nos olvidó. Dios nos ayude, mi hermano. Esta iglesia continuaba orando por el apóstol Pablo, procurando su atención, procurando y con solicitud guardarle y atenderle en todo. Dios nos ayude, mi hermano. A través de esta palabra vemos, ¿cierto?, a estos colaboradores ejemplares que también nos muestran a nosotros y nos dejan en buen chileno rayada la cancha en cómo debemos nosotros comportarnos. Poner la necesidad de mi hermano por sobre la mía. Que en mi corazón no esté el yo, sino Cristo en mí, y que en mí esté el sentir de Cristo y de que yo valore más a mi hermano que mis propias necesidades. Eso es el sentir que había en Timoteo. Epafrodito servía al apóstol Pablo con este mismo sentir y llevó a cabo las ordenanzas de la iglesia, mi hermano. Dios nos ayude a vivir de esta manera. El apóstol Pablo se iba a sentir menos triste al saber de que ellos estaban sirviendo de esta manera. Cristo se va a sentir mucho menos triste, mi hermano, por nosotros al saber de que estamos viviendo de esta manera. Porque si el apóstol Pablo se entristecía por la iglesia, ¿cuánto más se entristece Cristo de que usted se aleje de ella? De Él, mi hermano. ¿Cuánto más se entristece nuestro Señor al saber de que usted, conociendo la verdad, se aleje de ella? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro Señor esté menos triste o menos preocupado por nosotros viviendo de esta manera? Dios nos ayude, mi hermano. La tarea es ardua, no es algo que va a terminar ahora, pero Dios esto es lo que demanda de nosotros. Vamos a pedirle al Señor de que Él supla la necesidad que hay en nuestro corazón para vivir de esta manera, que Él nos ayude a tener este mismo sentir en nuestros corazones y a vivir para la gloria de Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. Este ha sido el consejo de la palabra del Señor y esperamos y confiamos en nuestro Dios de que Él, mi hermano, sustentará su iglesia en este año que recién comienza. Le invito por favor a ponerse de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre eterno, Señor, vamos ante su presencia, agradecido, Señor, por su palabra, por el consejo sabio de ella, Señor. Cuán hermoso es ver, Señor, su carácter, su amor, su misericordia reflejada, Señor, en la vida de estos hombres, Señor, que también nos dejan marcada la senda a nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, a que seamos de este mismo sentir, de que nuestras vidas, Señor, busquen agradarle constantemente, Señor. No buscar por lo que es nuestro solamente, sino velar por la necesidad de mi hermano, de la iglesia, de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial. Usted sabe, Señor, lo que nos hace falta, cuánto carecemos de tantas cosas, Señor. Pero sabemos, mi Dios, de que si usted ha demandado esto de nosotros, usted nos capacitará, suplirá las necesidades de nuestra vida, Señor. Nos dará lo necesario, la humildad, el deseo, el amor de servir, Señor. Denos lo necesario, Señor. Usted conoce nuestras limitantes. Somos flacos, débiles, incapaces de muchas cosas. Pero con usted, Señor, todo lo podemos. Todos somos capaces de hacerlo, Señor, si usted está a nuestro lado. Guarde nuestras vidas, Señor. Guarde su iglesia. Y todo esto se lo pedimos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén.